Bienvenido a nuestro canal. Pon likes y escribe comentarios sobre esta historia. Disfruta escuchando. Mi esposa, María, estaba una vez más en Londres, de compras en las tiendas. Con cada año que pasa, se queda más y más tiempo lejos de casa. Ya no estamos juntos como pareja, pero no puedo decidirme a divorciarme de ella y ella no tiene deseos de presentar una demanda de divorcio. Durante los últimos 5 años, mi empresa de desarrollo de software ha despegado. Durante 10 años, luché por mantener la cabeza por encima del agua, pero luego Hardware Technologies se interesó por mi paquete de software W y las cosas empezaron a encajar. 3 grandes empresas mostraron interés y solo estaba esperando a que la adecuada aprovechara el valor real, que ahora ascendía a más de 10 millones, principalmente en inventario, que había acumulado en unos 8 años. María trabajaba en un bufete de abogados en Reading. En ese momento, su salario era un apoyo significativo. Su jornada laboral era larga y al final hacía varios viajes nocturnos para la empresa. Aunque pensaba que solo era un asistente legal, estaba distraído con mi nuevo software, así que no presté mucha atención a sus ausencias. Hasta entonces, todo entre nosotros estaba bien. Nuestra vida sexual era genial y parecía que pasábamos mucho tiempo juntos, disfrutando de actividades y de la compañía del otro, a pesar de mis hábitos desordenados en el trabajo. Después de que trabajó en el bufete de abogados durante unos años, nuestra vida sexual prácticamente desapareció y nuestra vida juntos se volvió casi platónica. Estaba descontento con la situación, pero estaba seguro de que solo era una fase por la que estaba pasando. Teníamos 2 hijos, ambos asistiendo a la escuela secundaria, que se cuidaban en gran medida a sí mismos. Bradley se estaba preparando para asistir a la Universidad de Pensilvania y Scar estaba ansioso por servir en el cuerpo de marines. El jefe de María era Robert Logan. Lo había conocido a él y a su esposa varias veces en eventos de la empresa y me pareció un tipo normal. Una vez, María llegó a casa muy angustiada y me dijo que Robert había muerto, asesinado por su esposa. No entró en detalles, pero poco después renunció y nunca volvió a trabajar. Nuestro matrimonio no mejoró. Se volvió melancólica y propensa a ataques de ira. Desearía poder decir que había algunas cualidades positivas en ella, pero no pude. Intenté evitarla tanto como pude, pero era difícil. Para colmo de males, estaba embarazada. Esperaba que un nuevo bebé mejorara nuestra situación familiar, pero no sucedió. María llamó a nuestra hija recién nacida Glenda. La adoraba y estaba constantemente preocupada por ella, pero nuestra relación continuó deteriorándose. A medida que Glenda crecía, María comenzó a pasar más tiempo lejos de casa. La empresa estaba ganando dinero, así que nos mudamos a una nueva casa con sirvientes. María contrató a una niñera para Glenda y aprovechó al máximo. Nunca le pregunté a dónde iba o por qué. Todo lo que sabía era que había muchas decepciones. Afortunadamente, ganaba dinero más rápido de lo que ella podía gastarlo, pero estaba igualmente decepcionado. Intenté hablar con ella y averiguar qué había sucedido entre nosotros, pero se negó. Por supuesto, tener habitaciones separadas no ayudó. No tenía idea de que había hecho mal, así que no sabía cómo arreglarlo. Al final, simplemente me rindí. El divorcio me costó millones de dólares y probablemente habría financiado una nueva empresa. Estaba enojado conmigo mismo por dejar que las cosas llegaran tan lejos. Tenía un equipo de abogados, pero todavía no había visto una buena salida. Glenda creció y se convirtió en una joven dama. Pasé tanto tiempo con ella como pude. María usualmente nos mantenía a distancia, pero como estaba ausente con tanta frecuencia, Glenda y yo nos convertimos en buenos amigos sin su conocimiento. Era nuestro secreto y a Glenda le gustaba. Ahora estaba en el 3er grado y estaba haciendo bien. Asistía a reuniones de padres y maestros, y María estaba usualmente ocupada con otros asuntos importantes. Bradley y Scott se las arreglaron solos y estaban haciendo grandes cosas. Mi matrimonio fue un fracaso, pero mis hijos compensaron eso. Y entonces, un día, la suerte estuvo de mi lado. Janet Logan estaba sentada en mi oficina esperándome. Me sorprendió porque pensaba que estaba en la cárcel por matar a su esposo.
Había perdido mucho peso, su cabello, que llegaba a los hombros, formaba una cascada suave de mechones marrones rojizos, y llevaba muy poco maquillaje. Su piel parecía tener una suavidad delicada, pero no era suave. Sus cejas eran naturales y complementaban perfectamente su rostro. Parecía tanto dura como femenina al mismo tiempo. Janet, esto es para decirlo suavemente, una sorpresa. ¿Te ves bien?, le dije. Gracias, Grayson. No estaba segura de que me recordaras. Han pasado 8 años y estaba convencida de que nadie se acordaría de mí. ¿Te gustaría un café? Negro estaría bien, respondió. Janet, estoy en una posición muy incómoda aquí. Estoy al tanto de tu situación y no quiero discutir nada que pueda molestarte. Si digo o hago algo inapropiado, por favor no dudes en corregirme, le dije. Pasé los últimos 8 años en la cárcel, Grayson. Estoy bastante calmada al respecto. No te preocupes por mis sentimientos. Por cierto, ¿cómo está la señora Stevens?, preguntó. Eso no es de lo que quiero hablar. Digamos que las cosas podrían haber sido mejores. Lo siento, pero esa es la razón por la que vine a verte. Necesito hablar contigo sobre María. No soy vengativa, pero hay algunas cosas que, como creo, necesitan resolución, respondió. Coloqué una taza de café frente a ella, pero me senté en la mesa junto a la mía, no detrás de ella. Quería escuchar lo que tenía que decir y quería que se sintiera cómoda mientras lo hacía. Presioné el botón del intercomunicador y le dije a mi secretaria que no nos interrumpiera. «Grayson, ¿has seguido el proceso en absoluto?», preguntó. No, María mencionó lo que sucedió, pero no tuve mucho interés en eso. Estaba ocupado con mis empresas y ella no era muy habladora en ese momento. Creo que estaba molesta por su muerte. Creo que más de lo que podrías imaginar. Parece que no tienes idea de lo que estaba sucediendo, dijo. Dijiste que no querías molestar. Bueno, yo siento lo mismo. Tengo la intención de explicarte cosas que son desagradables de escuchar. Si se vuelve demasiado difícil, solo dime y pararé. Tal vez deberíamos tener un poco de whisky en lugar de café, sugirió. Ambos nos reímos ligeramente. El día que disparé a Robert, estaba planeando dejarme y escapar con María. Robert se quedó en casa solo el tiempo suficiente para darme los papeles del divorcio. Tu esposa estaba esperando en el coche. Iban a visitarte después de terminar conmigo. Había sabido sobre su aventura durante algún tiempo y tenía documentos y varias fotografías. El hecho de que pidiera el divorcio no me molestó porque estaba planeando lo mismo, explicó Janet. Janet no tenía idea en ese momento. Estaba viviendo en mi propio mundo. Creo que en cierto sentido, fue mi culpa que todo esto sucediera. Me arrepiento de que mi pobre desempeño como esposo contribuyera a los problemas de tu familia, dije. Eso no es todo, Grayson. Robert siempre quiso una familia, pero no pudimos tener hijos. Constantemente se quejaba de mis limitaciones como esposa y me culpaba de todo. Cuando me dio los papeles del divorcio, me dijo que Mercy estaba embarazada de su hijo y que ella le proporcionaría la familia que siempre había soñado. Me di la vuelta y comencé a irme, pero él continuó insultándome y llamándome todo tipo de nombres despectivos. No era suficiente para él dejarme y divorciarse de mí, insistió en hacerme sentir como si no fuera una persona decente. Parecía que nunca dejaría de atormentarme y eventualmente, perdí el control, fui al cajón del buffet y saqué la pistola. No recuerdo cómo lo disparé, continuó Janet. ¿Quieres decir que mi hija Glenda es hija de Robert?, pregunté. Glenda no es hija de Robert, pero asumo que Mercy la considera como tal. ¿Puedes explicar eso?, pregunté. He revisado varias veces, los hermanos nunca encontraron nada malo en mí. Eventualmente, probé una muestra del esperma de Robert y resultó ser absolutamente estéril. Nunca le dije sobre eso. Por cierto, Glenda es el nombre de la madre de Robert. Supongo que ese era el nombre que habían acordado cuando Mercy se enteró de que estaba embarazada. Mercy eligió ese nombre, pero no tenía idea de dónde lo había sacado, explicó Janet. Creo que tienes razón y ella cree que Glenda es hija de Robert. Saber eso explica mucho.
¿Quieres más café?, pregunté. No, pero necesito discutir algo más. ¿Estás seguro de que tienes tiempo?, preguntó Janet. Por supuesto, no te preocupes por nada. Esa es la mejor parte de ser el jefe. Cuando fui a la cárcel, todos los objetos de la casa fueron puestos en almacenamiento. El maletín de Robert estaba entre ellos. Estaba revisándolo la semana pasada y encontré esto, dijo Janet, entregándome los papeles del divorcio originales que Mercy supuestamente debía darme el día que Robert fue asesinado. ¿Esto es aún válido?, pregunté. Janet se rió. No tengo idea, no soy abogada. Mira el párrafo 7. Ella me otorga la custodia total de todos los hijos. Oh, wow, ella estará muy enojada si se entera de que puedo obtener la custodia de Glenda. Seguro que los chicos ya se han ido, pero si puedo obtener la custodia de su pequeño ángel, se volverá loca. ¿Puedo tomar esto para que mis abogados lo revisen?, pregunté. Es tuyo. No tiene valor para mí. Te deseo lo mejor, dijo Janet. Estas son algunas cosas más que podrían interesarte o no, dijo Janet, entregándome 2 sobres de papel grueso. Las fotos que tomó mi detective están en el sobre pequeño. Son bastante explícitas. No las necesito, pero podrían ser útiles para ti. En el sobre más grande están los resultados de la investigación que proporcionó mi detective privado, junto con algunos otros documentos interesantes. Puedes revisarlos y decidir qué es importante para ti. Gracias, realmente no quiero mirarlos, pero los pasaré a mi abogado junto con los papeles, dije. Ambos nos sentamos y nos miramos durante unos momentos. Ella era una mujer muy impresionante y me alegraba que hubiera venido a verme. Creo que voy a irme y dejar que vuelvas al trabajo. Gracias por aceptar reunirte conmigo. Me siento mejor después de esto. Por cierto, ¿no tienes alguna vacante para exconvictos?, pregunté. Janet se rió y se despidió de mí. Mi abogado, Seymour Schlamp, estaba emocionado con los documentos de divorcio de 8 años de antigüedad que no tenían fecha de caducidad. Estaba como un niño en una tienda de caramelos, ansioso por empezar a trabajar. Mercy no estaba pidiendo intereses, solo cifras concretas. Quería obtener 14,000 pesos de las cuentas corrientes y de ahorro. Hace 8 años, eso era aproximadamente la mitad del total y hoy en día era casi nada. Todas las demás demandas eran similares. Solo había un problema: quería un Volvo Station Wagon de 1995 que había tenido en ese momento. Lo había vendido hace unos 5 años, así que tuve que encontrar ese coche. Janet Lolan comenzó a trabajar en el departamento de pruebas de software de la empresa. Era un trabajo de nivel básico, pero sentí que se sentiría cómoda con él. También me dio la oportunidad de verla regularmente. Me gustaba Janet y esperaba conocerla mejor. Glenda y yo mantuvimos nuestros análisis de ADN en secreto de Mercy. Tomaría unas semanas obtener los resultados, pero Seymour necesitaba tiempo para asegurarse de que no había lagunas en los documentos de divorcio. Estaba seguro de que los resultados mostrarían que Glenda era mía. Con un poco de ayuda de amigos, logré encontrar el Volvo en la universidad estatal. Un chico de una fraternidad estudiantil estaba dispuesto a ofrecérmelo al doble del precio que había pagado por él. Una semana después, tenía un coche con el nombre de Mercy en los documentos. Seymour me explicó que siempre y cuando nada hubiera sido alterado en la petición de divorcio original, podía proceder en forma escrita. No pudimos encontrar nada lo suficientemente significativo como para hacernos querer cambiarlo. La firma de Mercy había sido notariada y seguía siendo legalmente válida incluso después de 8 años. Firmé por mí mismo y el notario de Seymour lo selló. Ahora solo teníamos que esperar. El tiempo pasaba muy lentamente. Mi relación con mi esposa no mejoró. Mi relación con mi hija se hizo más fuerte cada día. Mi relación con Janet Logan se hizo más fuerte cada día. Un mes después, logré convencer a Janet de que almorzara conmigo durante horas no laborables. Fue agradable, sin compromisos, y le aseguré que no haría nada para mostrar a otros colegas que estaba interesado en ella. Ella respondió que su relación conmigo era más importante que su trabajo.
Tenía la sensación de que todo saldría bien, pero no iba a apresurarme. Durante las siguientes semanas, intenté varias veces hablar con Mercy sobre nuestro matrimonio. Se negó a participar en cualquier discusión o incluso a responder preguntas. No le dije que su petición de divorcio conmigo estaba en proceso de ser considerada y que pronto sería notificada de que era definitiva. Era mediados de semana y mediados de día cuando mi amada esposa Mercy irrumpió en la oficina. ¿Qué demonios es esto?, exigía, arrojando algunos papeles oficiales en mi escritorio. No estoy seguro, pero creo que es la petición de divorcio que presentaste hace 8 años, solo que ahora está notariada, respondí. Tú, hijo de, gritó. No puedes hacer esto. Todo ha cambiado desde entonces y si crees que voy a dejar que esto pase, estás loco. ¿Qué ha cambiado, querida?, pregunté. ¿Solo porque tu amante murió no significa que no podamos continuar con el proceso de divorcio? Acepté todos tus términos, así que no tienes motivos para protestar. Sugiero que contrates a un abogado si quieres disputar el divorcio. Y mientras tanto, me gustaría que te llevaras todas tus pertenencias de mi casa que me diste. Estoy dispuesto a que te vayas de mi casa y te deshagas de este papel de divorcio. Tú pagarás, y pagarás caro. Glenda y yo no estaremos aquí hoy y enviaré a alguien para que recoja tus cosas mañana. Mercy estaba furiosa, con la cara roja y los ojos desorbitados. No te atreves a hacer esto, gritó. No te atreves a quitarme a mi hija. Si lees el párrafo 7, notarás que me otorgaste la custodia total de Glenda hasta que se resuelva esto, dije. Ella es mía. Si intentas llevarte a Glenda sin mi permiso, te haré arrestar. Lo prometo. Por un minuto, no escuché lo que decía. Solo me quedé allí, atónito por su furia. Finalmente, agarró los papeles y salió de la oficina. El silencio y la tranquilidad que siguen fueron maravillosos. Me senté allí, completamente relajado y aliviado. Cuando mi secretaria me trajo una taza de café, no dijo nada, solo sonrió. Pasé el resto del día cancelando teléfonos celulares, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y pólizas de seguros. Llamé a Janet y aceptó cenar con Glenda y conmigo esa noche. Necesitaba un hombro amistoso en el que apoyarme. Glenda y Janet pasaron la mayor parte de la noche hablando entre ellas. Todo no salió como se había planeado. Seymour me llamó unos días después. Mercy había contratado a un abogado y se había programado una reunión para resolver los problemas de divorcio. Un juez de la corte familiar estaría presente en la audiencia y actuaría como árbitro. Seymour indicó que el abogado de Mercy no parecía muy confiado en anular la decisión de divorcio, pero parecía más interesado en que yo renunciara a la custodia de Glenda como un addendum. Acepté comprometerme, pero no ceder. La reunión comenzó lentamente y consistió principalmente en discutir cada una de las demandas que Mercy había presentado en la petición de divorcio. Seymour repartió cheques por las cantidades acordadas y nos sentamos en silencio, soportando las protestas oficiales relacionadas con la justicia del acuerdo. Seymour no reaccionó de ninguna manera. Mercy parecía sorprendida cuando le entregué las llaves y los documentos del Volvo. Finalmente, se planteó el tema de la custodia. Mercy pidió al juez que le permitiera hacer una declaración que había sido aprobada. Durante los últimos 8 años, me he forzado a vivir en un matrimonio sin amor por el bien de mi hija. Amaba a Robert Logan con todo mi corazón y me enorgullecía de darle un hijo que su esposa no podía tener para él. Robert Logan es el padre de mi hija, no Grady Stevens. El señor Stevens no tiene derecho sobre Glenda y no toleraré que la hija del hombre que amaba sea criada por un extraño. En base a esto, estoy buscando la custodia exclusiva de Glenda Stevens. El juez, que había estado en silencio durante todo el procedimiento, habló. Señora Stevens, ¿está sugiriendo que Glenda Stevens es el resultado de una infidelidad conyugal que ocurrió entre usted y Robert Logan mientras estaba casada con Grady Stevens? Sí, su señoría, respondió Mercy. La forma en que lo ha expresado suena un poco degradante, pero Robert Logan y yo éramos amantes y espíritus afines. Nunca sentimos que estábamos haciendo algo tan sucio como la infidelidad conyugal.
Estábamos planeando o comenzando nuestra propia vida juntos cuando ocurrió la tragedia. Glenda es la prueba de nuestro amor y no quiero que el señor Stevens tenga ninguna participación en su vida de ninguna manera. La revelación de Mercy sobre este asunto normalmente habría disminuido la probabilidad de que obtuviera la custodia debido a la infidelidad conyugal, pero si lo que decía era cierto, podría necesitar reconsiderar. El juez miró a Seymour y preguntó si tenía algo que decir. Seymour y yo nos miramos y asentimos. Sí, tenemos algo que decir, dijo Seymour. Mi abogado amistoso deslizó una hoja de papel a través de la mesa hacia el abogado de Mercy. Este es un informe compilado aproximadamente 6 semanas antes de la fecha de concepción de Glenda Stevens. Como puede ver, el informe establece que Robert Logan tenía un recuento de espermatozoides 0. El señor Logan era completamente estéril y no podría haber engendrado un hijo. Mercy se puso pálida y sus ojos se abrieron de par en par. Comenzó a entrar en pánico de nuevo, al igual que en mi oficina. Esto es una mentira, este informe no es auténtico, estás inventando esto solo para robarme el hijo de Robert. Su abogado le susurró algo al oído, tratando de calmarla. Finalmente, pareció relajarse un poco. Seymour deslizó 3 hojas más de papel a través de la mesa. La primera hoja es el análisis de ADN de Glenda Stevens. La segunda hoja es el análisis de ADN de Grady Stevens. El tercer informe es una comparación de los dos, que muestra que Grady Stevens es, sin duda, el padre de Glenda Stevens. Mercy se derrumbó en lágrimas. Ya no estaba enojada, solo estaba destrozada. Sollozó incontrolablemente mientras su abogado solicitaba un breve receso. Después del receso, el abogado de mi ex esposa reconoció la custodia, pero pidió un acuerdo de visitación. Acepté permitir que Mercy viera a Glenda todos los fines de semana y 2 días festivos de su elección por año. Mercy decidió que quería ver a Glenda en Navidad y su cumpleaños. El resto de la reunión, Mercy se sentó en silencio. Regresé al trabajo sin decir nada a ella, dejando a Seymour que finalizara los documentos. No podía creer lo barato que me había salido. Si Mercy hubiera sido una mejor esposa durante unos pocos años, habría estado dispuesto a compartir mi riqueza. Nunca le negué nada emocional o materialmente. Estaba listo y dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, pero de alguna manera fallé en cumplir con sus expectativas como esposo. Nunca entendí que tenía Robert Logan que yo no tenía o que hizo por ella que yo no podía. Las fotos que Janet me dejó no mostraban a Robert como algo especial en un sentido físico. Le entregué copias de las fotos y los resultados de la investigación de Mercy. Dentro de la investigación, había 2 informes de Robert reunido con otras mujeres en moteles al mismo tiempo que estaba viendo a Mercy. Espero que disfrutara leyendo eso. Todos mis intentos de obtener explicaciones de Mercy fueron rechazados. El divorcio me dejó sintiéndome como un fracaso. Encontré algún consuelo en Glenda y Janet. Mercy se mudó con la madre de Robert. Glenda aparentemente se habían convertido en amigas durante los últimos años. Desafortunadamente, nada bueno salió de esto para Mercy. Para mantenerse a sí misma, mi ex esposa no se apresuró a vender la joyería y la ropa de diseño que había acumulado con mi dinero. Le tomó algún tiempo darse cuenta de que la madre de su amante estaba haciendo lo mismo. 6 meses después, Mercy se mudó y se fue a vivir con su hermana en Norristown. Al principio, Mercy venía a buscar a Glenda todos los fines de semana, pero luego comenzó a llamar y hacer excusas, diciendo que no podía venir por varias razones. Las llamadas se volvieron más frecuentes y las excusas se volvieron cada vez más ridículas. Finalmente, simplemente dejó de venir. Glenda no se opuso cuando su madre canceló sus reuniones porque Janet y yo tratamos de llenar su atención. Pasamos más tiempo juntos y comenzamos a sentirnos como una familia. Janet se mudó a nuestra casa y nos casamos justo antes de Navidad. Mercy se fue de vacaciones y se embarcó en un crucero solo en el Mar Caribe y no pudo recoger a Glenda como se había planeado. Todos se sintieron aliviados. 2 semanas después, presenté una moción para revocar el acuerdo de custodia adicional y fue aprobada. Mi empresa finalmente fue comprada y ahora estábamos financieramente seguros. Janet está muy feliz porque está embarazada por primera vez en su vida.
Recibiremos seguridad social hasta que el niño termine la escuela secundaria, pero vale la pena. La vida finalmente es buena.